Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a continuar con una nueva lectura, en este caso Siddhartha de Hermann Hesse. Primera parte, el hijo del Brahman. A la sombra de la casa y de la higuera, en la frescura del bosque de sal, Siddhartha, el hijo hermoso de un Brahman, creció en compañía de Govinda, también hijo de un Brahman. En las orillas abrasadas del sol, junto a los brotes, se broncearon sus claras espaldas durante las abluciones y los sacrificios sagrados. Sombras fugaces aleteaban en sus ojos negros al jugar en el bosque de mangos con otros niños. En el sacrificio, al escuchar el canto de su madre, las lecciones de su sabio padre y las pláticas de los maestros. Desde largo tiempo atrás, él mismo intervenía en la conversación docta y se ejercitaba con Govinda en torneos oratorios, en el arte de la contemplación y de la meditación. Ya sabía pronunciar sin sonoridad el Om, la palabra entre las palabras. Se decía sigilosamente, ensimismado, aspirándola, y luego la exhalaba repitiéndola en silencio. Recogido en su interior, la fuente radiante de luz del alma. Ya encontraba el Atman en lo recóndito de su propio ser, indestructible, uno con el universo. La alegría se hacía en el corazón de su padre cuando pensaba en él. Tan inteligente y estudioso, un futuro gran sabio, un sacerdote, el príncipe entre los brahmanes. El pecho de su madre se estremecía de gozo al verlo marchar, sentarse, levantarse, tan fuerte y bello, sobre sus piernas delgadas, cuando la saludaba con gracia perfecta. El amor agitaba el corazón de las doncellas cuando Siddhartha, el cuerpo esbelto, la frente altiva, los ojos de príncipe, pasaban por las calles de la ciudad. Pero quien más lo quería era Govinda, su amigo, el hijo del Brahman. Amaba sus ojos y su voz acariciadora, su andar y el acabado garbo de sus movimientos. Amaba cuanto Siddhartha hacía y decía, y por sobre todo amaba su espíritu, su pensamiento elevado y fogoso, su voluntad ardiente, su alto destino. Y Govinda decía, no, nunca será Siddhartha un brahman vulgar, un sacrificador perezoso, un negociante de fórmulas mágicas, un retórico estúpido y vacío, uno de los imbéciles y pacientes corderos que forman el gran ganado. Tampoco él, Govinda, sería otro más de aquellos brahmanes. Seguiría al magnífico Siddhartha, caro a su corazón. Y un día, cuando Siddhartha se convierta en un dios y se reuniera con las rutilantes divinidades, Govinda estaría a su lado. Sería su amigo, su compañero, su servidor, su portaespada, su sombra. Y todos querían a Siddhartha. Y Siddhartha era la alegría y el placer de todos. Pero ni placer ni alegría encontraba Siddhartha en sí mismo. Se paseara por los senderos floridos del jardín de higueras o se sentara bajo el soto de la meditación. Fuera a purificarse cada día en el baño expiatorio o sacrificara a la divinidad en el lóbrego bosque de mangos. Él, cuyos gestos eran plena armonía y a quien todos amaban y se alegraban de ver, no llevaba felicidad en el arcano de su corazón. Las aguas del río le traían sueños y pensamientos
inacabables. Las aguas, el titilar de las estrellas, el ardor de los rayos del sol, la humareda en los sacrificios, el soplo misterioso de los versos del Rig Veda, la ciencia destilada por los viejos brahmanes. Todas estas cosas se movían en su espíritu e infiltraban inquietud en su alma. Siddhartha empezaba a sentirse descontento de sí mismo. Comprendía que ni siquiera el cariño de sus padres o la amistad de Govinda harían su felicidad. Sabía que nada de ello lo calmaría o satisfaría para siempre sus afanes. Comenzaba a dudar de que su vulnerable padre y los otros maestros sabios brahmanes le hubieran comunicado la mejor y más importante parte de su sabiduría, de que hubieran ya vertido en su alma y en su espíritu todo el contenido de los suyos sin poder colmarlos. Su espíritu se hallaba insatisfecho, su alma no estaba serena ni su corazón tranquilo. Algo bueno hay en las abluciones, pero solo son agua y no purifican el pecado. No sacian la sed del espíritu ni curan la angustia del corazón. Los sacrificios y la invocación a los dioses eran excelentes. Pero, ¿es esto todo? ¿Traían felicidad a los sacrificios? ¿Y de los dioses? ¿Qué esperar? ¿Era, en verdad, Prajapati el creador del mundo? ¿O lo era el Atman? Él, el único, el solo. ¿No son los dioses seres como tú y yo, tributarios del tiempo y perecederos? Y en cuanto al sacrificio, ¿constituía realmente un acto noble y justo? ¿Y el mejor de mayores méritos? ¿A quién sacrificar además de a él? ¿A quién expresar veneración sino a él, el único, el Atman? ¿Y dónde habitaba el Atman? ¿Dónde encontrarlo? ¿Dónde palpitaba su corazón eterno? ¿Dónde sino en nuestro propio yo, en nuestro interior, en ese reducto indestructible que cada uno lleva dentro de sí? ¿Mas dónde? ¿Dónde estaba ese yo, ese interior, ese último? No era carne ni hueso, ni pensamiento ni conciencia. ¿Qué era entonces? Para penetrar hasta el yo, hasta el Atman, ¿existía algún camino que valiese la pena buscar? Mas nadie podía indicárselo. Nadie lo conocía. Jamás hablaban de él, su padre, los maestros, los sabios o los cánticos sagrados del sacrificio. Todos sabían estos brahmanes y sus libros. Todo lo habían estudiado. Infinidad de cosas conocían acerca de la creación del mundo, los orígenes del lenguaje, los alimentos, la manera de aspirar y de expirar, el orden de los sentidos y los actos de los dioses. ¿Más qué vale toda la ciencia? ¿Más de qué vale toda la ciencia cuando se ignora aquello que más importa en el mundo? Sin duda existían libros sagrados, el Upanishad de Samaveda, entre otros, cuyos magníficos versos hablaban del alma y del yo. Allí se decía: tu alma es todo el universo. El hombre que duerme con hondo sueño penetra en su interior y vive en el Atman. Sabiduría maravillosa la de estos poemas. Todo el saber de los más sabios, puro como la miel de las abejas, vertíase allí en palabras mágicas. No por cierto que no era de desdeñar el cúmulo enorme de conocimientos que generaciones incontables de brahmanes produjeron y guardaron preciosamente.
Pero ¿dónde estaban esos brahmanes y esos sacerdotes? ¿Dónde se escondían aquellos sabios y penitentes que, además de saber, vivieron su ciencia? Aparte de su padre, el hombre puro, el más erudito y digno de veneración, Siddhartha conocía a muchos respetables brahmanes. Admirable era este padre de porte digno y sereno, de vida casta, de palabra plena, de prudencia. Solo pensamientos delicados y grandes alentaban bajo su frente. ¿Eras feliz, empero? ¿Había paz en su corazón? ¿No se encontraba también entre aquellos que buscan, entre los sedientos de verdad? ¿No le era menester fortalecerse de continuo en las fuentes sagradas, en el sacrificio, en los libros santos y en conversaciones con otros brahmanes? ¿Por qué él, el hombre sin reproche, purificábase diariamente de sus pecados en las abluciones? Y siempre, siempre de nuevo. ¿No estaba el Atman en él? ¿No fluía ese manantial de vida en su propio corazón? Y era esa fuente la que Siddhartha ansiaba descubrir en su propio yo, la que le hacía falta. Todo lo demás solo representaba búsqueda vana, extravío, perplejidad. Tales eran los pensamientos de Siddhartha, tales sus afanes y su mal. A menudo, en confidencia consigo mismo, repetíase las palabras de un Chandogya Upanishad. El verdadero nombre de Brahma es Satyam, y quien lo conoce entra cada día en el mundo celestial. ¿Cuántas veces le había parecido cercano a este mundo? Jamás, empero, le fue posible alcanzarlo. Jamás pudo calmar toda su sed. Ni siquiera entre los más sabios, de los sabios que conocía, sus maestros, halló uno que se hubiese elevado, uno que hubiese saciado esa sed que nunca acaba. Govinda, dijo Siddhartha, Govinda, mi muy querido, ven conmigo bajo el banano. Meditaremos. Se sentaron a la sombra del árbol, Siddhartha al pie y Govinda 20 pasos más allá. Y en el preciso instante en que exhalaba el Om, Siddhartha repitió murmurando estos versos. Om es el arco, la flecha es el alma. Brahma es el blanco en el que a cualquier precio se debe dar. Transcurrido el tiempo necesario de la meditación, Govinda se levantó. Ya era tarde y la hora de proceder a la ablución vespertina había llegado. Llamó a Siddhartha por su nombre. Siddhartha no respondió. Abismado en su alma, la mirada inmóvil en un horizonte muy lejano, la punta de su lengua asomaba entre los dientes. Se hubiera dicho que no respiraba. Permanecía sentado en actitud de profundo ensimismamiento, entregado a Om. El alma lanzada, cual una flecha, hacia Brahma. Un día, 3 semanas pasaron por el pueblo. 3 semanas pasaron por el pueblo. Eran hombres flacos, agotados por las privaciones, ascetas en peregrinación. Imposible adivinar su edad. Tenían las espaldas cubiertas de sangre y de polvo, el cuerpo casi desnudo y escaldado por el sol. Siempre solitarios, extranjeros y hostiles para con el mundo, eran intrusos, flacos chacales en la sociedad humana. A su paso se percibía el hálito quemante de una pasión silenciosa, de una actividad destructora, de un duro desapego de sí mismo.
Por la noche, después de la hora consagrada a la contemplación, Siddhartha dijo a Govinda: amigo mío, mañana a primera hora, Siddhartha se unirá a los samanas. Él también será samana. Al escuchar estas palabras, Govinda palideció. En el rostro impasible de su amigo adivinaba una decisión sobre la cual sería tan difícil hacerlo volver como defender la flecha lanzada por el arco. Vamos, se dijo, es el comienzo. Siddhartha marca ahora hacia su destino y yo hacia el mío. Y su rostro tomó el color de una cáscara seca de banana. Oh, Siddhartha, exclamó, ¿te lo permitirá tu padre? Siddhartha lo miró como alguien que despierta, con la rapidez de una saeta que hiende el espacio. El joven leyó la ansiedad y el espíritu de obediencia que embargaban el alma de su amigo. Oh, Govinda, dijo quebradamente, no pronunciemos palabras inútiles. Mañana, con los primeros resplandores matinales, comenzaré mi vida de samana. No hables más de ello. Siddhartha entró en la habitación donde su padre descansaba sobre una estera de mimbre. Avanzó por tras de él y se detuvo a corta distancia, inmóvil hasta que su padre sintió que alguien se encontraba allí. El Brahman preguntó entonces: ¿Eres tú, Siddhartha? ¿Qué has venido a decirme? Siddhartha respondió: con tu permiso, padre, he venido a decirte que deseo abandonar la casa para unirme a los ascetas. Deseo ser samana. Quisiera mi padre no ponerse a mi deseo. Durante largo rato el Brahman guardó silencio. Por la pequeña ventana se vio a las estrellas aparecer y cambiar de forma. Y el silencio persistía. Mudo e inmóvil, el hijo permanecía allí, con los brazos cruzados. Mudo e inmóvil, el padre seguía sentado en su estera. En el cielo los astros continuaban su carrera. Por fin, el padre elevó la voz. No cuadra a un Brahman, dijo, pronunciar palabras de violencia o de cólera, pero has indignado mi corazón, que no escuche que tu boca expresa semejante deseo por segunda vez. El Brahman se levantó lentamente, callado, los brazos cruzados. Siddhartha permanecía siempre en el mismo lugar. ¿Qué esperas?, preguntó el padre. Siddhartha respondió: tú lo sabes. Encolerizado, el Brahman abandonó la habitación y se encaminó a su alcoba. Al cabo de una hora, como el sueño huía de sus ojos, se levantó, dio unos pasos a lo largo y a lo ancho. Luego salió de la casa. A través de la pequeña ventana vio a Siddhartha de pie con los brazos cruzados. Su clara túnica brillaba pálidamente en la noche. Con inquietud en el corazón, regresó a su lecho. Una hora más tarde se levantó, salió de la casa y contempló la luna. Volvió sus ojos hacia la ventana. Siddhartha estaba allí, de pie, inmóvil, los brazos cruzados. Un rayo de luna iluminaba sus piernas desnudas. Tornó el Brahman preocupado a su cama. Una hora más tarde se levantó de nuevo. Y otras 2 horas después, en la claridad lunar que se metía por la ventana, divisaba siempre el cuerpo erguido de su hijo, salpicado de luz de estrellas y de oscuridad. De hora en hora acudía,
y al atisbar por la ventana lo veía, de pie, rígido, y su corazón se llenaba de cólera, de miedo, de vacilación, de piedad. Poco antes del día, al llegar la última hora de la noche, el padre penetró en la habitación y observó a su hijo. Le pareció crecido y extraño. ¿Qué esperas, Siddhartha?, preguntó. Tú lo sabes, padre. ¿Seguirás esperando así, de pie, hasta que se haga el día, hasta mediodía, hasta la noche? Tú lo sabes, padre. ¿Seguirás esperando así de pie hasta que se haga de día, hasta la noche? Esperaré, padre. Te fatigarás, Siddhartha. Me fatigaré, padre. Te dormirás, Siddhartha. No me dormiré, padre. Te morirás, Siddhartha. Me moriré, padre. ¿Y prefieres morir que obedecer a tu padre? Siddhartha siempre obedeció a su padre. ¿Renuncias entonces a tu proyecto? Siddhartha hará lo que su padre le diga. Los primeros haces de sol penetraban en el cuarto. Advirtió el Brahman que las piernas de Siddhartha comenzaban a temblar. Su rostro, en cambio, seguía impasible, la mirada perdida en lo lejano. Comprendió entonces el padre que su hijo no estaba más a su lado, sino lejos, que ya lo había abandonado. Posó la mano en el hombro del joven y le dijo: irás a la selva y serán samana. Si allí encuentras la felicidad, vuelve y me la enseñarás. Si solo hallas desilusión, vuelve y juntos continuaremos sacrificando a los dioses. Ahora besa a tu madre y dile que partes. En cuanto a mí, es hora ya de la primera ablución. Retiró la mano del hombro de su hijo y salió. Al tratar de moverse, Siddhartha tambaleó, pero obligó a sus miembros a obedecerle. Se inclinó tras su padre y fue donde su madre. Con los primeros rayos de sol, a paso lento, abandonaba la ciudad, todavía silenciosa. Una sombra se destacó de la última cabaña y se unió al peregrino. Era Govinda. ¿Vienes?, dijo Siddhartha, sonriendo. Voy, respondió Govinda. Los samanas. Por la tarde de ese mismo día alcanzaron a los ascetas y los flacos samanas. Se ofrecieron a acompañarlos y a obedecerlos. Fueron aceptados. Siddhartha regaló sus vestidos a un brahman pobre, conservando únicamente un taparrabo para cubrir su desnudez y una pequeña manta color de tierra. No comía más que una vez por día y nunca cocido. Durante 15 días ayunó y después durante 28. Pronto no tuvo muslos ni pantorrillas. Ante sus ojos exorbitados aparecían visiones ardientes. Le crecieron uñas desmesuradas en manos y pies, y su mentón se cubrió de una barba desgreñada y seca. Cuando tropezaba con mujeres, su mirada se tornaba de hielo. Su boca escupía desprecio al pasar cerca de personas bien vestidas. Vio mercaderes que traficaban, príncipes que iban de caza, gente que lloraba a sus muertos, muchachas que se ofrecían, médicos que curaban enfermos, sacerdotes que fijaban el día de la siembra, amantes que se amaban, madres que amamantaban a sus hijos. Y nada de ello era digno de una mirada suya. Todo mentía. Todo hedía a mal, a engaño, a simulación.
La razón, la felicidad y la belleza no eran más que podredumbre encubierta. El mundo tenía un gusto bien amargo. La vida solo era una tortura. Un fin, uno solo se presentaba a los ojos de Siddhartha: vaciar su corazón de todo contenido, desgarrar de sí las aspiraciones, el deseo, los sueños, las alegrías y los sufrimientos. Quería morir para sí mismo, no ser más él, buscar la paz en la nada de su alma, abrirse al milagro que esperaba, aniquilando su propio pensamiento. Cuando haya vencido y exterminado mi yo en todas sus formas, se decía, cuando todas las pasiones y todas las tentaciones del corazón hayan enmudecido, entonces ocurrirá el despertar del ser interior y misterioso que no es mi yo y que alienta en lo más íntimo de mí. Silencioso Siddhartha se exponía a los rayos perpendiculares del sol. Agobiado por el dolor, consumido por la sed, permanecía sin embargo hasta no sentir más nada. Silencioso soportaba los vendavales de la estación de las lluvias. El agua le corría desde los cabellos a los hombros temblorosos, sobre las caderas y las piernas, pero el penitente aguantaba, hasta que sus miembros ya no sintieran frío ni se estremecieran. Sin decir una palabra, se metía por entre matorrales espinosos. Su piel ardiente, sobre su piel ardiente, la sangre se escurría mezclada con el pus de los tumores, pero Siddhartha se obstinaba y permanecía hasta el fin, hasta hacerse insensible a los pinchazos y a las quemaduras. Con el cuerpo erguido, aprendía a disminuir su respiración y a aspirar lo menos posible y a retener totalmente el aliento. Obrando sobre sus órganos respiratorios, se habituó a sosegar las pulsaciones de las arterias, a reducir los latidos del corazón al menor número posible, a casi nada. Instruido por el más anciano de los ascetas, también aprendía Siddhartha a salir de sí mismo, poniendo en práctica las nuevas reglas de la meditación de los samanas. Si un gran gavilán surcaba el cielo por sobre el bosque de bambúes, inmediatamente se identificaba con él, volaba en su compañía por selvas y montañas. Comía peces, sufría su hambre, hablaba su lengua y moría su muerte. Un chacal muerto yacía sobre la arena del río, y al instante el alma de Siddhartha se introducía en el cadáver, se hinchaba, hería, se pudría, mordisqueada por las hienas, despojada por los buitres, se convertía en esqueleto, en polvo que se desparramaba por el espacio. Y el alma de Siddhartha regresaba después de haberse visto muerta, descompuesta, reducida a polvo. Había experimentado la turbia borrachera del cielo de las transmutaciones. Presa de renovado frenesí, acechaba ahora como un cazador la salida por donde evadirse del círculo, al instante en que comenzaría el fin de las causas, la eternidad sin sufrimientos. Mató sus sentidos y sus recuerdos, escapó de su yo bajo 1000 formas distintas. Fue bestia, carroña, piedra, madera, agua, y cada vez al despertar se reencontraba. Brillara solo la luna. Recordaba su yo.
retornando una vez más a su desatinada carrera por el mismo círculo. Vuelta a ser presa de los deseos. Los anonadaba, pero los deseos siempre renacían. Muchísimas cosas le enseñaron los samanas a Siddhartha. Innumerables fueron los caminos que emprendió para alejarse de su yo. Creyó perderlo en el sendero del dolor, imponiéndose sufrimientos que lograba dominar: el hambre, la sed, la fatiga. Se empeñó en la vía de la meditación. Trató de no pensar, extirpando de su espíritu las representaciones de los sentidos. Recurrió a todos estos ardiles y a otros. 1000 veces se deshizo de su yo, permaneciendo horas y días en el no yo. Pero si todos estos caminos lo apartaban de su yo, asimismo lo traían a él. 1000 veces trató de huir, hundiéndose en la nada, en figura de animal, de piedra. Infaliblemente volvía. La hora inexorable hallaba a Siddhartha y a su yo, a los rayos del sol o al claro de la luna, al abrigo de los bosques o del cielo. Y la tortura del círculo en el que estaba condenado a girar recomenzaba. A su lado vivía Govinda, su sombra, siguiendo idéntica senda, esforzándose a la par. Rara vez hablaban de cosas no relacionadas con su condición o sus deberes. En ocasiones iban por los pueblos para mendigar su sustento y el de sus maestros. Un día, en tanto pedían juntos, Siddhartha preguntó: «Dime, Govinda, ¿crees tú que hemos progresado? ¿Estaremos cerca de la meta?» Govinda respondió: «Sabemos muchas cosas y aún aprenderemos más. Tú serás un gran samana. Tú te familiarizaste pronto con todas las prácticas. Inclusive los más viejos samanas te admiran. Algún día, Siddhartha, serás un santo». Siddhartha dijo entonces: «No, amigo mío, creo que no. Cuanto me han enseñado los samanas hasta hoy, ¿acaso lo hubiera aprendido más rápidamente y con menor pena en cualquier prostíbulo o entre carreros y jugadores de dados?» Govinda replicó: «Te burlas de mí. ¿Cómo hubieses aprendido allí, junto a esos miserables, a meditar, a retener tu respiración, a hacerte insensible al dolor y a soportar el hambre?» Y Siddhartha murmuró, cual hablando consigo mismo: «¿Qué es la meditación? ¿Abandonar el cuerpo? ¿Ayunar? ¿Retener la respiración? ¿Huir del yo? Solo representa escapar por breves instantes a los tormentos del ser, adormecer por cierto tiempo el dolor y olvidar las extravagancias de la vida. Mas todo esto, el boyero lo encuentra en la posada, bebiendo algunas copas de vino de arroz o de leche de coco fermentada. Se olvida entonces de sí mismo, insensible a todo. Ya no siente la desesperanza del vivir. Su copa le otorga igual liberación que la que obtienen Siddhartha y Govinda, cuando al precio de arduos esfuerzos se escapan de la carne y viven del no yo». «Sí, Govinda, así es». «¿Por qué hablar de este modo, amigo mío?», replicó Govinda. «Tú sabes bien que Siddhartha no es un boyero y que un samana no es un borracho. Sin duda el bebedor se aturde, sin duda mediante el vino se evade de sí mismo y logra una corta tregua. Mas pronto retorna de su enajenación y todo es para él como antes. Nada ha ganado en sabiduría, ningún conocimiento ha adquirido.
ni un escalón se ha elevado hacia el bien. Sonriendo Siddhartha dijo: lo ignoro, nunca he bebido. Pero una cosa es cierta, y es que a mí, Siddhartha, jamás mis prácticas y meditaciones me aportaron otra cosa que fugaces instantes de embotamiento, y que me hallo tan lejos de la sabiduría y de la liberación como lo estaba en el seno de mi madre. Lo sé, Govinda, lo sé. Y una vez, al salir ambos amigos de la selva para mendigar en el pueblo el sustento de sus hermanos y maestros, Siddhartha, tomando la palabra, inquirió: «Di, Govinda, ¿en verdad estaremos en el buen camino? ¿Nos acercamos a la sabiduría? ¿Llegaremos pronto a la liberación? ¿O giramos sin cesar en el mismo círculo vicioso, nosotros que tanto ansiamos evadirnos?» Govinda respondió: mucho hemos aprendido, Siddhartha, pero mucho nos queda por aprender. No nos movemos en un círculo, nos elevamos al cielo, pues este círculo es una espiral y bastante alto hemos llegado ya. Siddhartha continuó entonces: ¿qué edad crees tú que tiene el más viejo de los samanas, nuestro venerable maestro? Govinda dijo: el más anciano de nosotros acaso tenga 70 años, 60 años. Y Siddhartha repuso: ha vivido 60 años y todavía no alcanzó a Nirvana. Llegará a 70, a 80 años. También tú y yo nos haremos viejos y continuaremos practicando, ayunando, meditando. Pero ni a él ni a nosotros nos será dado el Nirvana. Oh Govinda, creo que jamás un samana ascendió al Nirvana. Nuestras consolaciones y nuestros olvidos pasajeros solo son artificios engañosos. Lo esencial, el camino que entre todos nos conducirá a la meta, no lo hallaremos nunca. No pronuncies palabras tan terribles, amigo mío, exclamó Govinda. ¿Cómo admitir que entre tantos y tantos sabios brahmanes, samanas, dignos y austeros, entre tantos hombres santos que con todas sus fuerzas buscan la buena senda, no haya uno solo que triunfe? Y Siddhartha le habló con voz dulce, honda de tristeza e ironía: tu amigo, Govinda, pronto abandonaré el camino de los samanas que por muchos días siguiera junto a ti. La sed que me atormenta no logra mitigarse en este largo sendero de los samanas. Siempre tuve sed de saber, infinidad de problemas me acosaban. Año tras año interrogué a los brahmanes, a los Vedas sagrados, a los samanes piadosos. Oh Govinda, quizás hubiese sido tan cuerdo y provechoso preguntar al cuervo o al chimpancé. Mucho tiempo necesité para llegar por mí mismo a la cruel verdad que acaso no haya aún asimilado plenamente. Nada se puede aprender. Por cierto, creo que lo que llamamos aprender no existe. Solo hay un saber y habita en todas partes. Ese es el Atman, que está en mí, en ti, en cada ser. He aquí por qué comienzo a creer que no hay mayor enemigo del saber verdadero que el querer saber a todo precio, que el aprender. Al oírlo, Govinda se detuvo, levantó sus manos y exclamó: puedan tus palabras, Siddhartha, no angustiar mi corazón, mas engendran en mi alma un sentimiento de inquietud. Pues reflexiona un poco. Si
¿Todo es como tú dices? Si de nada sirve el aprender, ¿qué significaría la santidad, la oración? ¿Qué sería la dignidad del estado de Brahman, de la santidad de los samanas? ¿Qué sería entonces, oh Siddhartha, de cuanto sobre la tierra hay de santo, de precioso, de venerable? Y comenzó a recitar versos de un Upanishad. Aquel cuyo pensamiento ha sido purificado y que por la meditación se hunde en el Atman, siente en su corazón más alegría de lo que la palabra puede expresar. Pero Siddhartha guardó silencio. Reflexionaba acerca de las palabras que Govinda le había dicho y sopesaba cada una de ellas. Si pensaba, ¿qué quedaría de todo lo que es sagrado a nuestros ojos? ¿Qué queda? ¿Cuánto de ello resiste a la prueba? Y sacudió la cabeza. Un día, iban para 3 años que los jóvenes compartían la vida de los samanas, una nueva era un rumor o una leyenda. Llegó hasta ellos por los caminos más apartados. Hablaba de un hombre, lo llamaban Gotama, el sublime, el Buda. Había vencido en sí mismo los sufrimientos del mundo y detenido el cielo de las reencarnaciones. Con sus discípulos recorría el país enseñando, desprovisto de todo, sin hogar, sin mujer, vestido con el manto amarillo de los ascetas, pero con la frente serena, feliz. Y los brahmanes y los príncipes se inclinaban ante él y se convertían en sus discípulos. Esta leyenda, rumor o cuento, se elevaba como un canto, se expandía por doquier cual un perfume. En las ciudades la comentaban los brahmanes y los samanas en el bosque. Y siempre el nombre de Gotama, de Buda, resonaba en los oídos de los jóvenes, acompañado de las alabanzas de aquellos que le decían bueno y de los insultos de quienes le decían malo. Al igual que en la región donde reina la peste, se propaga el rumor de que allí o allá hay un hombre, un sabio, un erudito, cuya palabra o aliento bastan para curar a los enfermos del mal. Y todo el mundo habla de él, creyendo unos, dudando otros, y poniéndose los terceros en camino para ir al encuentro del sabio, del Salvador. De la misma manera, la leyenda, impregnada con el aroma de Gotama, del Buda, del sabio de la familia de los Sakya, cundía a través del país. Oh Siddhartha, mucho más de lo que yo creía has aprendido de los samanas. Es difícil, muy difícil dominar a un viejo samana. En verdad, de permanecer con ellos, pronto hubieras caminado sobre el agua. ¿Para qué habría yo de querer caminar sobre el agua? Repuso Siddhartha. Dejemos estas satisfacciones a los viejos samanas. Perdón, me salté una página. Dice: los más altos conocimientos, decían los creyentes, le pertenecían. Recordaba sus vidas anteriores. Había alcanzado el nirvana y no volvería más a la rueda de las existencias. Ya no se confundiría con la corriente sombría de formas humanas. Se contaban de él historias maravillosas e increíbles, milagros, su triunfo sobre el diablo, sus conversaciones con los dioses.
Por el contrario, sus enemigos y los incrédulos pretendían que Gotama solo era un seductor vanidoso que pasaba sus días entre placeres, que despreciaba los sacrificios, que no poseía ningún saber e ignoraba las prácticas religiosas y las mortificaciones. Dulce de escuchar era esta historia de Buda, y obraba cual un hechizo. El mundo se hallaba enfermo, la vida resultaba dura de soportar. Y he aquí que una fuente parece brotar. He aquí que retumba, pleno de consolaciones, de ternura y de nobles promesas, el llamado mensajero. Doquier, por las regiones de la India, llegara un eco de Buda. Los jóvenes aguzaban el oído, sentían nacer en ellos aspiraciones desconocidas, esperanzas. Los hijos de los brahmanes de las ciudades y de las aldeas acogían con afabilidad a cada peregrino y a cada extranjero que les aportaba novedades del sublime, del Sakyamuni. Lentamente, gota a gota, la leyenda se filtró hasta los samanas en el bosque, y cada gota estaba grávida de esperanzas y de dudas. Supieron de ella Siddhartha y Govinda, pero apenas la comentaron, pues el más anciano de los samanas no acordaba crédito a tales rumores. Había oído decir que este pretendido Buda, que antaño fuera asceta en la selva, se entregó luego a una vida de placer y desenfreno, harto menguada era su estima por este Gotama. Un día Govinda habló así a su amigo. Al pasar hoy por el pueblo, un brahman me invitó a entrar a su casa. Conocí allí al hijo de un brahman de Magadha. Este joven vio a Buda con sus propios ojos y escuchó sus enseñanzas. Y bien, la emoción me cortaba el aliento. Y yo me decía, ¿por qué no podré también yo? ¿Por qué no podremos los dos, Siddhartha y yo, escuchar la palabra de este hombre perfecto? Di, amigo, ¿y si fuéramos a aprender la doctrina de la boca del propio Buda? Siddhartha respondió, siempre creí, Govinda, que tú te quedarías junto a los samanas. Siempre creí que hasta los 60 y los 70 años, mi amigo continuaría ejercitando las artes y las prácticas que son ornamentos de los samanas. Mas ahora veo que no conocía bien a Govinda, que ignoraba cuánto ocurría en su corazón. ¿Quieres, pues, querido mío, emprender un nuevo camino? Y Govinda dijo, te complaces burlándote de mí. Haz como quieras, Siddhartha. Pero tú mismo, ¿no sientes la necesidad, no experimentas el deseo de conocer tal doctrina? ¿Acaso tú mismo no me dijiste que pronto habrías de abandonar a los samanas? Como a veces le sucedía, Siddhartha rompió a reír. Y con voz ligeramente matizada de tristeza e ironía replicó, has dicho bien, Govinda. Tus recuerdos son exactos. Pero recuerda que asimismo te dije que había terminado por desconfiar y cansarme de las doctrinas y de cuánto se aprende. Y que mi fe en las palabras de los maestros se ha tornado harto débil. Pero no importa, amigo mío, me hallo presto a escuchar dicha doctrina. Si bien en lo profundo del corazón algo me dice que ya hemos recogido sus mejores frutos. Govinda respondió, me hace feliz el que te encuentres dispuesto a partir. Mas dime, ¿cómo es posible que la doctrina de Gotama nos haya dado sus mejores frutos antes de que la conozcamos? Siddhartha dijo, contentémonos con gozar de esos frutos y esperaremos, oh Govinda. Por ahora debemos a Gotama
el que nos haga abandonar a los samanas. ¿Podrá darnos algo mejor? Esto, amigo mío, esperémoslo con el corazón tranquilo. El mismo Siddhartha comunicó al más anciano de los samanas su decisión de abandonarlos. Lo hizo con la deferencia y la modestia que conviene al discípulo y al alumno. Pero el samana montó en cólera al saber que los jóvenes querían dejarlo. Gritó y profirió insultos groseros. Govinda se atemorizó y se sintió embarazado. Pero Siddhartha acercó sus labios al oído de su amigo y le susurró: ha llegado el momento de mostrar a este anciano lo que he aprendido junto a él. Y plantándose muy próximo y bien de frente al samana, se concentró en sí mismo y, apoderándose con su mirada de la del viejo, lo fascinó, lo volvió mudo sin voluntad, imponiéndole la suya y mandándole cumplir sin protesta cuanto se le ordenara. El viejo cayó, se perdió en el vacío de su mirada, su voluntad quedó paralizada y permaneció allí impotente con los brazos caídos. El poder de fascinación de Siddhartha lo había vencido. Entonces los pensamientos de Siddhartha se enseñorearon de él, forzándolo a la obediencia. Y el viejo saludó, inclinándose varias veces. Esbozó gestos de bendición y murmuró felices augurios. Los jóvenes le agradecieron, retribuyéndole los saludos. Luego partieron. De camino, Govinda dijo: oh Siddhartha, mucho más de lo que yo creía has aprendido de los samanas. Es difícil, muy difícil dominar a un viejo samana. En verdad, de permanecer con ellos pronto hubieras caminado por las aguas. ¿Para qué habría yo de querer caminar sobre el agua? Repuso Siddhartha. Dejemos estas satisfacciones a los viejos samanas. Gotama. En la ciudad de Savatthi, cada niño conocía el nombre del sublime Buda, y en cada casa se hallaban prontos a colmar la escudilla de sus silenciosos discípulos. Gotama permanecía de preferencia en los alrededores de la ciudad, en el Jetavana, ofrenda de un rico mercader de nombre Anantapindika, al sublime, y a sus discípulos en testimonio de su profunda veneración. Tanto los relatos escuchados como los informes que pidieron condujeron hasta esta región a los dos jóvenes ascetas en busca de Gotama. Ni bien entraron en Savatthi, los habitantes de la primera casa les ofrecieron alimentos, los aceptaron, y Siddhartha inquirió de la mujer que se los tendía. Caritativa mujer, quisiéramos saber dónde se encuentra el Buda, el muy venerable. Somos dos samanas de la selva y hemos llegado para ver a ese hombre perfecto y aprender de su propia boca la doctrina. La mujer respondió: en verdad habéis arribado al buen lugar, samanas de la selva. Sabed pues que el sublime vive en Jevatavana, en el jardín de Anantapindika. Allí, oh peregrinos, podéis pernoctar. Hay suficiente lugar para aquellos que incontables acuden de todas partes para escuchar de su propia boca la doctrina. Govinda sintió que la alegría lo desbordaba y exclamó:
Tanto mejor entonces, hemos alcanzado nuestra meta y nos hallamos al final de nuestro camino. Pero dinos, madre de los peregrinos, ¿conoces tú al Buda? ¿Qué sabes de él? ¿Lo has visto con tus ojos? La mujer respondió: muchas veces he visto al sublime, envuelto en su manto amarillo. Tendía su escudilla a las puertas de las casas, de los callejones, y se marchaba sin decir una palabra. Como hechizado, Govinda escuchaba ávidamente y hubiera querido preguntar todavía, pero Siddhartha le instó a seguir andando. Agradecieron a la mujer y se fueron. No necesitaron preguntar por el camino, pues un número crecido de peregrinos y monjes de la comunidad de Gotama se dirigían hacia Jetavana. Cuando llegaron, la tarde había declinado, pero reinaba un continuo va y viene de gente que discutían, se llamaban, solicitaban albergue y lo obtenían. Nuestros dos samanas, habituados a la selva, pronto encontraron un lugar donde se instalaron calladamente y durmieron hasta la mañana. Al despuntar el sol, se asomaron al ver la multitud de creyentes y curiosos que habían pernoctado en ese lugar. Por todas las avenidas del magnífico parque se paseaban monjes de hábito amarillo. Algunos estaban sentados bajo los árboles, aquí y allá, absortos en la meditación o entregados a doctas pláticas. Los umbríos jardines colmados de gente que bullían con abejas en un panal semejaban una ciudad. La mayoría de los monjes se encaminaban hacia la ciudad con sus escudillas para pedir la comida del mediodía, la única de la jornada. El propio Buda, el esclarecido, solía ir a mendigar por la mañana. Siddhartha lo vio y lo reconoció inmediatamente como si un dios se lo hubiera señalado. Era un hombre simple, vestido de tela amarilla. Tenía una escudilla en la mano y marchaba en silencio. Mira, le dijo Siddhartha suavemente a su amigo, el Buda. Govinda contempló con atención a ese monje vestido de amarillo, que en nada se parecía distinto a los demás, y también lo reconoció. «¡Es él!», exclamó, y ambos lo escoltaron, examinándolo con la mirada. Abismado en sus pensamientos, el Buda proseguía su camino con aire modesto. Su plácido rostro no transparetaba alegría ni tristeza, parecía sonreír a su alma. Algo de niño le daba su sonrisa casi imperceptible. Y calma. Vestía como todos sus monjes, y al igual que ellos, posaba el pie según la regla. Pero su rostro y su paso, su mirar sosegado, sus manos colgando tranquilas a los costados y cada uno de los dedos de sus manos, trasuntaban paz, hablaban de perfección. Todo era suavidad, en su inalterable serenidad, en su inalterable claridad, en su paz inviolable. Y fue así que al encaminarse Gotama a la ciudad, ambos samanas lo reconocieron. La perfección de su figura, donde todo era luz y paz, de su porte sereno sin artificios, y en el que no era posible descubrir el menor indicio de afanes o de afectación. Lo distinguían entre todos. Hoy escucharemos su doctrina de su propia boca, dijo Govinda. Siddhartha no respondió. Poca curiosidad sentía por una doctrina que, creía él, no tenía mucho más que enseñarle. Por otra parte, ¿acaso la conociera ya? Como asimismo Govinda, si bien a través de relatos de segunda o de tercera mano. Pero contemplaba atentamente la cabeza de Gotama, sus hombros, sus pies, la mano que colgaba tranquila, y le parecía que cada una de las falanges de sus dedos
contenía una enseñanza que decía y respiraba verdad, que la verdad emanaba de esa mano cual un perfume, que se reflejaba en ella como en un espejo. Este hombre, este Buda, que era la serenidad misma hasta en los movimientos de su dedo meñique. Este hombre era un santo. Jamás Siddhartha había experimentado tal sentimiento de veneración hacia un mortal. Jamás había sentido tanto amor por un hombre. Escoltaron al Buda hasta la ciudad y retornaron callados, pues tenían la intención de no tomar alimento alguno ese día. Vieron a Gotama a su ingreso, lo vieron comer entre sus discípulos una merienda que no hubiera saciado un pájaro. Y lo vieron cuando se retiró a la sombra de los mangos. Por la noche, una vez que el calor hubo menguado y la vida renació en los jardines, asistieron a la lección del Buda. Escucharon su voz, también ella era perfecta. También ella expresaba calma y paz en plenitud. Hablaba Gotama de la doctrina del sufrimiento, de sus orígenes, del camino a seguir para suprimirlo. Sus reposadas palabras fluían como un agua mansa y cristalina. Sufrir es vivir. El mundo está lleno de sufrimiento, mas nos es dado liberarnos, y aquel que sigue el sendero de Buda lo logra. Hablaba el sublime, con voz dulce pero firme, de los 4 artículos principales de los 8 buenos senderos. Pacientemente recorría las etapas habituales de una enseñanza, los ejemplos, las repeticiones, diáfana y reposada. Su voz planeaba por encima de los oyentes, como una luz, como un cielo estrellado. Al terminar, el Buda, su lección, era ya de noche. Algunos peregrinos deseosos de abrazar su credo se adelantaron y solicitaron ingresar en su comunidad. Gotama los acogía diciendo: habéis oído la doctrina tal como ella es anunciada, aceptadla y recorred el mundo como hombres santos para poner fin al sufrimiento. También Govinda, el tímido, dio un paso y dijo: yo también vengo a buscar un refugio junto al sublime y en su doctrina. Pidió ser uno de los discípulos y fue aceptado. Poco después, al retirarse a descansar el Buda, Govinda se dirigió a Siddhartha con energía. Siddhartha, nada me autoriza a hacerte un reproche. Ambos hemos escuchado al sublime, ambos hemos oído su doctrina. Govinda la acepta y se refugia en ella. Pero tú, amigo querido, ¿no anhelas también tú iniciarte en el camino de la liberación? ¿Vacilas? ¿Quieres esperar aún? Siddhartha pareció despertar al oír las palabras de su compañero. Durante un largo rato clavó sus ojos en los de Govinda. Luego dijo con voz muy queda y totalmente exenta de ironía: Govinda, compañero mío, por fin has dado el paso decisivo, por fin has escogido tu ruta. Siempre fuiste mi amigo, Govinda, siempre marchabas un paso detrás de mí. A menudo yo pensaba: ¿no dará Govinda alguna vez un paso solo? Sin mí, llevado por el impulso de su propia alma. Y he aquí que ya eres un hombre y escoges por ti mismo tu camino. Tú puedas seguirlo hasta el fin y encontrar tu liberación, amigo mío. Govinda, que no había captado el sentido total de las palabras de Siddhartha, repitió con tono impaciente: pero habla, por favor, dime, pues de otra manera no puede ser que también tú, mi docto amigo,
abrazarás las doctrinas del sublime. Siddhartha apoyó la mano sobre el hombro de su camarada. ¿No has escuchado el voto que formulé por ti, Govinda? Te lo repito, puedas seguir este camino hasta el fin y encontrar la liberación. Y en el mismo instante sintió Govinda que su amigo ya se había alejado de él y comenzó a llorar. Siddhartha, gritó gimiendo. Siddhartha le habló amistosamente. No olvides que desde ahora eres un samana de Buda. Has renunciado a tu heredad y a tus padres, a la riqueza y a la propiedad. Has renunciado a tu propia voluntad. Has renunciado a la amistad. Así lo quiere la doctrina del sublime. Mañana, oh Govinda, te abandonaré. Durante largo rato todavía los dos amigos pasearon por el bosque. Durante largo tiempo permanecieron acostados sin poder dormir. A cada instante Govinda le pedía a Siddhartha que le dijera qué motivos le impedían abrazar la doctrina de Gotama y qué hallaba en esta de reprochable. Pero Siddhartha rehusaba siempre. Cálmate, Govinda, le decía. La doctrina del sublime es excelente. ¿Qué podría yo reprocharle? Al despuntar el día, uno de los más viejos discípulos de Buda atravesó el jardín llamando a los neófitos para entregarles el hábito amarillo e instruirles en los primeros preceptos y deberes de su nuevo estado. Constriñéndose, Govinda besó una vez más a su amigo de infancia y se unió al cortejo de los novicios. Absorto en sus pensamientos, caminó Siddhartha hacia el bosque. Se topó allí con Gotama, el sublime. Al saludarlo con respeto, su mirada de bondad y mansedumbre le infundió coraje y pidió al venerable permiso para dirigirle la palabra. El Buda accedió silenciosamente. Siddhartha dijo: ayer, oh sublime, escuché tu maravillosa doctrina. Para ello vine desde muy lejos con mi amigo. Ahora mi amigo se queda entre los tuyos. Se ha refugiado en ti. En cuanto a mí, retomaré mi bastón de peregrino. Como te plazca, dijo cortésmente el venerable. Mi lenguaje es sin duda demasiado audaz, prosiguió Siddhartha, pero no quisiera alejarme del sublime sin haberle expresado mis sentimientos con toda sinceridad. ¿Consentirá el venerable en escucharme todavía un instante? El Buda hizo un silencioso signo de aquiescencia. Siddhartha le dijo entonces: hay algo, oh venerable, que por sobre todo he admirado en tu doctrina. Todo en ella está perfectamente claro, cabalmente demostrado. Presentas el mundo como una cadena perfecta, que nada interrumpe jamás. Una cadena infinita de causas y efectos. Nunca existió sabiduría más acabada ni expuesta de manera tan irrefutable. Nunca existió, por cierto, que los brahmanes deben sentir que su corazón se estremece de alegría al comprender el mundo a través de tu doctrina. Este mundo que forma un todo perfecto sin la menor laguna, transparente, cual el cristal, y que no se halla a merced ni del azar ni de los dioses. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es en él la vida sufrimiento o felicidad? Poco importa. Quizás no sea esto lo esencial, pero la unidad del mundo, el encadenamiento de cuanto en él transcurre, el que todas las cosas, grandes y pequeñas, estén involucradas en la misma corriente, en la misma ley de las causas, del devenir y del morir, todo ello surge con luminosa nitidez de tu enseñanza sublime. Hombre perfecto, empero, según tu propia doctrina,
La unidad y la concatenación de todas las cosas se quiebra en un punto. Por una pequeña brecha penetra en este mundo, que habría de ser toda unidad. Algo extraño, algo nuevo que antes no existía. Y que no puede ser mostrado ni demostrado. Tu enseñanza de cómo vencer al mundo, de cómo liberarse de él. Pero basta esta pequeña laguna, esta pequeña brecha, para destruir toda aquella infinita unidad de leyes y para que se dude de ella. Espero me perdones esta objeción. Impasible, en silencio, le había escuchado Gautama, el hombre perfecto. Después comenzó a hablar con su voz afable y clara. Oh, hijo de Brahman, escuchaste la doctrina y muchos dicen en tu favor tus profundas reflexiones. Has advertido una laguna, un defecto. Reflexiona todavía, pero en tu ansia de saber, cuídate de la intrincada maleza de las opiniones y de las disputas acerca de palabras. Poco importan aquí las opiniones. Pueden ser hermosas o feas, prudentes o alocadas. Quien quiera las puede aceptar o rechazar. Mas mi doctrina no es una opinión, y su objeto no es explicar al mundo a los ávidos de saber, sino completamente otro: liberar al hombre del sufrimiento. Esto es lo que Gautama enseña y nada más. No te enfades conmigo, oh sublime, dijo el joven. No ha sido para discutir contigo, ni para provocar una disputa sobre palabras, que te hablé de ese modo. Tienes razón al decir que poco importan las opiniones, pero permíteme agregar algo más. Ni por un instante dude de ti, ni por un instante dude de que fueses Buda, que hubieras alcanzado la meta en pos de la cual se esfuerzan miles de brahmanes. Tú has logrado liberarte de la muerte, y esta liberación, fruto de tus propias búsquedas, de tu propio camino, la alcanzaste mediante el pensamiento, la meditación, el conocimiento y la iluminación. No por la doctrina. Y pienso, oh sublime, que nadie llegará a la liberación merced de una doctrina. A nadie, oh vulnerable, podrás comunicar por la palabra y la doctrina tu instante de iluminación. Muchas cosas encierra la doctrina del gran Buda. Muchas cosas enseña: comportarse honestamente, evitar el mal. Pero esta doctrina, tan esclarecida y respetable, no dice el secreto de lo que el sublime mismo ha vivido, él solo y entre centenares de miles de seres humanos. Esto es lo que he pensado y discernido al escucharte. Y es también por esta razón que continuaré mis peregrinaciones, no para buscar otra doctrina, pues sé que no existe mejor, sino para alejarme de todas las doctrinas y de todos los maestros. He de alzar solo mi objetivo o morir. Pero a menudo, sublime, a menudo recordaré este día, esta hora en que me fue dado contemplar a un santo. Los ojos calmos de Buda miraron hacia el sol, en tanto su rostro impenetrable brillaba con serenidad perfecta. Puedan tus pensamientos, dijo lentamente el venerable. No seré errores. Puedas llegar a tu meta. Mas dime, ¿has visto a mis samanas, a todos mis hermanos que han venido a buscar asilo en mi doctrina? ¿Y crees tú, samana extranjero, que les convendría dejarla y volver a la vida y a los placeres del mundo? Lejos de mí tal pensamiento, exclamó Siddhartha. Que sigan todos fieles a tu doctrina y logren su meta. No me reconozco el derecho de juzgar sobre la vida de los demás. No tengo opinión más que sobre mí mismo, y soy yo el único a quien corresponde juzgarme, escoger, rehusar. Nosotros los samanas, o sublime, cuando buscamos
cuánto buscamos es la liberación. Si yo fuera uno de tus discípulos, hombre venerable, ¿acaso, y es que me temo, mi yo encontraría el reposo y la liberación solo en apariencia, mientras que por el contrario, en realidad, continuaría viviendo y creciendo? Pues tu doctrina, mis adeptos, mi amor por ti, la existencia común con los monjes, se habrían convertido en mi yo. Sonriendo medias, Gotama fijó sobre el joven extranjero su mirada inmutable, clara y plena de amistad. Despidióse luego con un gesto imperceptible, al par que le decía: eres inteligente, oh Samana, y evidencias en tu hablar suma prudencia y grande saber, mas cuídate de no exagerar. Se alejó el Buda y sus ojos y su imperceptible sonrisa se grabaron para siempre en la memoria de Siddhartha. En ningún hombre, se decía Siddhartha, he visto porte y gestos semejantes. Porque no podré yo mirar, sonreír y sentarme y caminar como él, con naturalidad, dignidad, modestia, franqueza, ingenuidad y misterio iguales. En verdad, únicamente el hombre que ha logrado penetrar en el interior de su ser posee tanta grandeza en sus modos. Y bien, también yo procuraré penetrar en el mío. Siddhartha pensó todavía: es el único hombre ante el cual he debido bajar la mirada, pero desde ahora no la bajaré ante nadie. Ninguna doctrina me seducirá, puesto que ni la del sublime lo ha conseguido. Mucho me ha quitado el Buda, mucho, pero más me ha dado en retorno. Ha apartado de mí a Govinda, que creía en mí y ahora cree en él. Govinda, mi sombra, se ha convertido en la sombra de Gotama, pero me ha dado a Siddhartha, a mí mismo. Despertar. Al abandonar el bosque donde dejaba a Gotama, el ser perfecto, y a Govinda, Siddhartha se percató que al mismo tiempo se desgarraba de él toda su vida pasada. Este sentimiento, que lo llenaba por entero, ocupaba su mente mientras caminaba a pasos lentos. Reflexionaba profundamente. Se sumergía en dicho sentimiento como en el agua hasta tocar fondo, es decir, hasta desentrañar las causas, pues en ello, le parecía, consiste el verdadero pensar. Solo así los sentimientos se truecan en ciencia y en lugar de disiparse se toman forma e irradian su esencia. Marchaba pausadamente Siddhartha y reflexionaba. Vio que ya no era más un joven, que se había transformado en un hombre. Vio asimismo que algo se había desprendido de él, como la piel de la serpiente, que algo que le había acompañado en su juventud, que le había pertenecido, ya no existía en él. El deseo de tener maestro y escuchar sus preceptos. Había tenido que separarse, sin poder aceptarlo, del último maestro que encontrara en su camino, el más grande y sabio de los maestros, el más santo, Buda. Ensimismado se movía apenas, y se preguntaba: ¿qué pues habrías querido aprender con ayuda de doctrinas y de maestros que ellos mismos que tanto te han enseñado no podían empero darte? Y halló esta respuesta: quería saber el sentido y la esencia del yo. El yo
del cual ansiaba deshacerme, al que deseaba aniquilar. Mas no fui capaz de ello. Únicamente me fue posible engañarlo, huirle, disimularme a él. Enseñoreó jamás. En verdad nada ha ocupado mis pensamientos al igual que mi yo. Nada se enseñoreó jamás de mí al par del enigma de mi existencia, de que vivo, de que soy uno, separado de los otros, aislado. En una palabra, de que yo soy Siddhartha. Sin embargo, nada hay en el mundo que conozca tan poco como a mí mismo, como a Siddhartha. El viajero, que pensativo avanzaba con lentitud, se detuvo de repente. De aquel pensamiento había nacido otro. Que nada sepa de mí, que Siddhartha haya sido tan extraño y desconocido para él, procede de una causa única. Me temía a mí mismo, huía de mi propio ser. Buscaba el Atman, a Brahma. Me hallaba dispuesto a disecar mi yo, a arrancarle cada una de sus escamas, a fin de descubrir en sus honduras el núcleo que recubrían. El Atman, la vida, lo divino, lo último. Pero en cambio me perdí a mí mismo. Siddhartha levantó la mirada y miró alrededor suyo. Una sonrisa jugó en su rostro. Y en todo su ser tuvo la sensación de un hombre a quien el despertar arranca bruscamente de sus sueños. Poco después volvió a ponerse en marcha, rápidamente, como alguien que sabe hacia dónde va. Pensó, respirando a pleno pulmón, mi Siddhartha no se escapará jamás, no se me escapará jamás. No me pondré ya para pensar y hasta para vivir, a buscar el Atman y a inquietarme por los sufrimientos del mundo. Dejaré de torturarme el espíritu y el cuerpo con el propósito de descubrir un secreto detrás de las ruinas. Basta de Yoga Veda y Atharva Veda. Ni los ascetas ni ninguna doctrina me enseñarán nada desde hoy. Seré mi propio alumno y de mí solo aprenderé. Por mí mismo llegaré hasta el misterio de Siddhartha. Contempló el mundo que lo rodeaba como si lo viera por primera vez. Hermoso era el mundo, variado, extraño, enigmático, azul y amarillo aquí, allá verde. Las nubes se deslizaban por el cielo y el río corría sobre la tierra. El bosque y las montañas que se perfilaban en el horizonte, todo era bello, misterioso y encantador. Y en medio del mundo, él, Siddhartha, despierto en camino hacia sí mismo. Todas estas cosas una a una, el amarillo y el azul, el río, el bosque, se le entraban por los ojos hasta el alma. No eran ya el hechizo de Maras, no era ya el velo de Maya. La diversidad occidental y desprovista del sentido del mundo fenoménico, indigna del pensamiento profundo de Brahman, que lo desprecia y solo busca su unidad. Para él ahora el azul era el azul, el río era el río, y aunque en su espíritu perviviera la idea de la unidad y de la divinidad de este azul y de ese río, no menos divino era el ser amarillo acá y azul acullá, el ser cielo, el ser bosque, como también lo era él, Siddhartha, en este lugar. El sentido y el ser no eran elementos que residían en algún lugar detrás de las cosas, sino que estaban en ellas mismas, en todo. Qué sordo y limitado he sido, pensaba, alargando el paso, al leer un escrito cuyo sentido quiere penetrarse. No se desdeñan los signos ni las letras.
No se ve en estos un señuelo, un efecto del azar, una envoltura vulgar. Se los lee, se los estudia, letra por letra, se los ama. Yo, en cambio, ansioso de leer en el libro del mundo y en el libro de mi propio ser, menosprecié sus signos y letras en virtud de un sentido que les atribuí de antemano. Llamaba ilusión cuanto veía de los fenómenos del universo, fenómenos accidentales e insignificantes mi vista y mis otros sentidos. No, esto ya no existe. Estoy despierto por completo. Hoy he nacido. Así reflexionaba Siddhartha, cuando de repente se detuvo en seco, como si una serpiente hubiera atravesado por su camino. Algo se le había ocurrido súbitamente, puesto que ya era otro hombre. Debía comenzar una vida completamente nueva. Por la mañana de ese mismo día, al alejarse del bosque de Jetavana, donde dejara el sublime, próximo a su despertar y en busca de sí mismo, le había parecido natural retornar a su hogar, junto a su padre, después de sus años de asceticismo. Mas ahora otra idea se imponía con vigor a su espíritu despierto. No soy el que era, he dejado de ser asceta, tampoco soy sacerdote o brahman. ¿Qué haré después en mi casa junto a mi padre? ¿Estudiar, sacrificar, entregarme a la meditación? No, todo esto ha terminado, ha salido para siempre de mi camino. Inmóvil, Siddhartha permanecía allí, parado por un instante, apenas el lapso de una aspiración. Sintió frío en el corazón. Se percató a qué punto se hallaba solo y sintió que algo, semejante a un pequeño animal, pájaro o liebre, se lava en su pecho. Durante años careció de hogar y ni siquiera reparó en ello. Ahora sí, inclusive en los momentos de una profunda abstracción había sido el hijo de su padre, un brahman, un intelectual, un hombre respetado. Ahora era únicamente Siddhartha, despierto, nada más. Aspiró aire con todas sus fuerzas y durante un momento tiritó. Su soledad era absoluta. No existía un solo noble que no tuviese relaciones con otro noble, ni un obrero que no conociese a otros obreros, a quienes pudiese recurrir, cuya existencia compartir. No existía un solo brahman que como tal no contase entre los brahmanes y no viviese con ellos, ni una asceta que no encontrara un refugio junto a los samanas. Tampoco el ermita más solitario del bosque se hallaba solo, pues aunque aislado, también él pertenecía a algo. Su estado lo unía a la humanidad. Govinda se había hecho monje, y otros monjes de hábito, creencias y lengua idénticos eran sus hermanos. Mas él, Siddhartha, ¿a qué pertenecía? ¿Qué vida compartiría? ¿Qué lengua hablaría? En ese instante le pareció que el mundo se hundía en la nada. Mas al sentirse perdido como una estrella en el cielo, al sentir que su corazón se helaba y su coraje flaqueaba, se endureció, sirvió más fuerte, más que nunca en posición de su yo. Había comprendido que esta última experiencia suya era el postre estremecimiento del despertar, el último espasmo del nacer. Volvió entonces a ponerse en marcha, rápidamente, con la impaciencia de un hombre urgido de llegar. ¿A dónde? No lo sabía, pero no era su hogar ni el de su padre. Bueno, esa es la primera parte de esta lectura. Espero
que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario. Muchas gracias por estar ahí. Te mando un abracito y seguimos próximamente con la segunda parte de este hermoso libro.